Radiación de fuga. Hola a todos, en una emisión más de Radiación de fuga. En esta ocasión me acompaña mi estimada amiga, la doctora Patricia Ayala Raggi. ¿Cómo estás, Pati? Bien, bendito sea Dios, aquí presumiendo mi Filipina Está de hermosa. Harry Potter. Muy Potter. Muy Potter. Para todos los amantes de Harry Potter que son radiólogos, se pueden conseguir las Filipinas. Ay, muy padre. Y nuestro caballero de la medicina, nuestro amigo Rafael. ¿Cómo estás? Hoy quiero decirles que estoy haciendo este podcast bajo protesta debido a que la doctora Patti me metió una regañiza detrás de las cámaras. Y ustedes van a decir ¿por qué? Porque estábamos discutiendo aquí el contenido del programa. Aquí la doctora Nidia y yo nos empezamos a apasionar y ya nos puso quietos. Eso de ser intensos, pues sí se nos da. Lo siento, soy radiólogo oprimido. Sí, pobrecito. Bueno, la idea de esta emisión, en esta ocasión, queremos hablar un tema y bueno, efectivamente, si bien es cierto que nos apasiona el estar en esa parte de la adrenalina, ¿no? De estar en un servicio de urgencias y de repente llega el paciente con un trauma cerrado de abdomen y aplícale un protocolo de un estudio FAST. Un estudio FAST. ¿Qué significa FAST? Focusel Abdominal Sonography Trauma o ultrasonido encaminado al trauma. Al trauma. Valoración. Es una valoración rápida que Así se tiene es. que hacer en 2 a 5 minutos para valorar si hay líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Entonces se aplica el hecho de que el acrónimo del FAST es rápido, ¿no? Que tenga que ser de manera rápida y precisa para determinar si hay alguna ruptura de órgano, ¿no? Y bueno, nuestro ponderado amigo Rafael nos comentaba dentro de las primicias que traía que efectivamente había una modificación ampliada de ese FAS y parte de nuestra discusión era que si eso no le restaba el tiempo para poder, porque como su nombre lo dice, es una valoración rápida, que inicialmente yo recuerdo que en el servicio de urgencias era precisamente para obviar un poco el hacer un lavado peritoneal. Por supuesto. Sí, y era precisamente la búsqueda de líquidos libres en aquellas partes del abdomen donde pudiera haber. A ver, bueno, ahí también tenemos que delimitar una situación. Hay 2 tipos de ultrasonido FAST. Así es. El clásico que todo el mundo hacemos donde te quedas solo con abdomen y el ampliado que es el que se va a cavidad torácica y parte del sistema cardiovascular. Ahora, uno no excluye al otro, en la teoría tú debes de complementarlo. ¿Qué es lo que hacen muchas escuelas para disminuir el tiempo? Dicen, bueno, a ver, ¿de qué sospecho que te hago? Ejemplo, si tú tienes un paciente que tuvo un trauma cerrado de abdomen, pues te vas al FAST clásico y ahí la dejas, ¿sale? Pero si tú te vas a un paciente, vamos a suponer, desgraciadamente en nuestro país pasa, acto violento donde tuvo un asalto, tuvo alguna situación que implique arma de fuego, pues sí le haces el extendido. Pues sí, como aquella situación, la pareja salió del gym y se los... ¿no? Sí, no, digo, todas las situaciones de violencia que tenemos, ¿no? Pero en un momento dado, ¿qué tanto es el aplicar? Por lo que tú estás diciendo, como que enfoca a las áreas que de repente están como más comprometidas. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma a nivel de tórax y abdomen por heridas por proyectil de arma de fuego. Obviamente, en ese FAS me voy a enfocar precisamente a ver la búsqueda de líquido libre a nivel del abdomen, pero a nivel del epigastrio, haciendo ventana pericárdica, voy a ver la presencia o no de líquido en el espacio pericárdico. Claro. Bueno, ¿sí? Es que tú quieres ver derrame pericárdico producto de la lesión o taponamiento cardíaco. Y esa es a la otra que voy. Entonces, el taponamiento cardíaco, ok, voy a buscar efectivamente, porque eso es una urgencia. En ese momento que lo detectas, sí, o sea, a ver, eso se tiene que manejar. Sí, no, o sea, el FAST no es para que llegues y le pongas el transductor y digas, ay, mira, qué bonito se ve el derrame. No, Así tienes, es. punto. Exacto. Corazón íntegro, Ajá, va. ¿tiene o no tiene? Se acabó. Ajá. Y es precisamente por el taponamiento, por la situación en un momento dado, de que de repente veo las cámaras del corazón y detecto que tiene un tromo allá adentro. Ahora, también depende mucho de la escuela. Hay un te dice que para el FAS
solamente te debes de quedar con leve, moderado o severo en el reporte. ¿Sale? O sea, él te dice presencia de líquido libre, leve, moderado, severo. Ya, hasta ahí. Ah, sí, porque luego también pasa que tú estás haciendo el protocolo apegándote a eso y entonces no falta el médico que te pregunta ¿cuánto tiene de líquidos? Sí. Bueno, sí, pero ahí le va. ACR te dice que de ser posible lo midas en los 3 ejes con el volumen dando un aproximado. Bueno, pero eso que estamos diciendo es en un momento dado, como decíamos hace 8 días, para medir, por ejemplo, el volumen esplénico. Claro. ¿Sí? En los 3 ejes. Por lo general, en la cavidad abdominal, si está la colección, efectivamente tratamos de hacer en el eje más largo, el transversal, ¿no? Que sería perpendicular precisamente a ese eje, Sí, así es. y un oblicuo. Sí. Exacto, pero vaya, yo les comento por las escuelas que hay. Ahora, el FAS debe de abarcar ciertas regiones del abdomen, en el abdomen, Es ¿no? correcto. Las regiones, el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo y la cavidad pélvica. Bueno, más que epigastrio, acuérdense que es la región retroperitoneal del epigastrio. Ajá, bueno, sí. Pero bueno, es en esa zona. Pero, Bueno, no porque los demás no sepan, digo, para los residentes, Ajá. porque luego si no se van a quedar con la idea de que me dijo la doctora Patti que epigastrio y nos van a dar candela aquí cuando reporten así Bueno, los es residentes. que realmente justo debajo del apéndice sifoide, ahí es como podemos hacer la ventana pericárdica. Ujú. Es a eso a lo que nos referíamos. Ah, no, sí, y el espacio retroperitoneal que puedes ver a nivel de Pero mesogastro. aprovechando que estás checando por los hipocondrios, por ejemplo, pues también checa si no hay líquido en las bases pulmonares. Es a lo que yo Es que iba. ¿no? esa es la parte del ampliado. Ujú. O sea, el ampliado te dice, ok, ya viste abdomen, bueno, bases pulmonares, detección y medición de derrame pleural si lo hubiera, Ujú. detección de alteraciones en pericardio, o sea, hablamos de derrame, taponamiento, y en lo posible la valoración de las cámaras cardíacas, pensando en algún impacto que las dañe. Correcto. Ok, pero ¿cuánto tiempo te tienes que tardar en hacer un Es FAST? Ahí va, Eso. es que, como dijo la doctora Nidia, en un FAS normal, 5 minutotes y que te fue de largo. Si haces un ampliado, no debes de llevar más de 10. Ujú. Sí, porque eso precisamente es una herramienta que te va a permitir optimizar el tiempo. Ahora, Ujú. volvemos a la misma. ¿Quién ocupas? ¿Cómo le haces? O sea, si estás ocupando la normativa del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, el famoso IUM, pues ellos te dicen documenta, fotografía, ya, porque es urgencia. Ujú. O sea, olvídate que le mides, Así que le es. haces No, exacto. y chalala. Y es que efectivamente dentro de los protocolos, así como se determinan roles, si tú estás dando un RCP y que el primer lugar es la vía aérea permeable, efectivamente, mientras estás recibiendo al paciente, lo estás estabilizando, hay gente que le está poniendo vías Claro. a ese paciente en las extremidades Sí, superiores. o sea, a ver, miren, tenemos que acordarnos que el FAS es o sea, la atención en urgencia, pues, para el choque, es un trabajo de equipo perfectamente engranado. O sea, ¿a qué me Así refiero con es. esto? Cuando te hablan a ti es porque ellos ya tienen al paciente, pues, controladito en la cuestión de oxigenación, en la cuestión de volumen. Ellos ya, exacto, ellos ya aseguraron ese ABC. Exacto. O por lo menos lo están haciendo. Exacto. Y mientras eso está pasando y ya aseguraron que tienen vías intravenosas permeables, que ya está sondeado, ¿no? Entonces, en ese momento tiene que entrar uno y como dice, es de 3 a 5 minutos utilizando la herramienta. Yo no dudo que en manos diestras, utilizando la herramienta, claro que sí te haces el extendido y menos de 10 minutos lo sacas. Y depende también, les voy a decir algo, cómo te acostumbres. Digo, donde yo trabajo, pues hacemos extendido. Ya te llega un momento en que pues, por inercia lo haces. Ujú. O sea, ya te la sabes, ¿no? Como dirían por ahí, ¿no? Agarras a nivel del séptimo octavo espacio intercostal, pones Sí. el transductor y pues de que agarras ventana pericárdica la agarras. No, y de que ya estás viendo también ahí base del diafragma, claro que lo estás viendo. Ahora, también ahí vuelvo a la situación. ¿Con cuál me voy a ir? Ayun te dice, pues nada más caracteriza, no midas y ya, porque es urgencia. Si tú le haces caso a ACR te dice, a ver,
¿tienes líquido libre? ¿Cuánto te mide aproximado? Te incluye cosas como la medida de la vena cava, porque yo creo que ustedes ya lo saben, la medida de la vena cava es un indicativo de cuánto volumen te falta. ¿Vale? O sea, lo normal en teoría es que mida de 13 milímetros para arriba, en su grosor toman un eje transversal. Pero si te mide menos de 13, hablamos entre 13 y 9, tú tienes una pérdida de volumen leve. Si va entre 9 y 6 es moderada y por abajo de 6 pues severa. O sea, el paciente se chocó. Exactamente. Es Bueno, un pero a lo indicativo mejor si el indirecto. paciente ya está chocado, pues ya no te da oportunidad de hacer el FAST, ¿no? O sea, ya lo subieron a cirugía o algo por el estilo. Es raro, o sea, bueno, yo se lo puedo decir, al menos donde yo estoy, es raro que suban a un paciente sin un FAST. Y es rarísimo que no lo suban con un ampliado. ¿Por qué? Porque, o sea, no sabes la que te va a tocar. Y honestamente hablando, si tú ya le entrenaste un FAST, pues ya sabes de automático que va. Ahora, ahí depende también mucho qué tan mañoso te vuelvas. ¿A qué me refiero con lo mañoso? Yo, por ejemplo, yo sigo la mnemotecnia de primero derechos y al último izquierdos. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que por los recesos abdominales es más fácil que el líquido se acumule al lado derecho. Entonces yo cuando hago un FAST, pues ya de automático En la cavidad. va al lado derecho. Bueno, y ese es el orden que vamos a llevar porque así nos enseñaron a hacer los estudios. O sea, nosotros empezamos precisamente a nivel de por debajo del apéndice sifoides y de ahí vamos del lado derecho y vamos bajando. Vamos bajando hasta que cierras completamente otra vez. Exacto. ¿Sí? O sea, sí. Como círculo. Sí. Como círculo, Ahora, claro. ¿qué tanto te puede afectar un ultrasonido extendido en tiempo? Pues a lo mejor sí te lleva el doble, pero te va a dar otra información que no tienes. Miren, nosotros tuvimos el caso de un profesor que llegó, lo intentaron asaltar y llega al servicio de urgencias por su propio pie y en lo que lo pasaban, que ves que pasa en triage, y en lo que lo pasaban y eso se desvaneció, o sea, literal se desvaneció, pero no por herida de arma de puñaladas. Pero él se había visto por delante y solamente se había encontrado uno en topografía del flanco derecho. Entonces él decide mejor, en vez de pensar que lo que le habían robado, no, él se sintió mal, o sea, de que sentía que como que él estaba sangrando mucho. Y él decide llegar por su propio pie al servicio de urgencia y cuando se van dando cuenta que por la parte de atrás, efectivamente a nivel de los últimos espacios intercostales, llevaba 2 de un lado y 3 del otro. Santo Dios. Entonces el paciente resultó que a la hora de que se hizo el FAST nos estábamos dando cuenta que realmente no era tanto la sangre a nivel de cavidad abdominal. Había lesión hepática y había lesión esplénica. Y entonces más bien era ahí la presencia de los hematomas subcapsulares que estaba haciendo. O el líquido peri que puedes llegar a tener. O sea, el líquido, de por sí el vaso es un show verlo. La cápsula de Gleason por ultrasonido, olvídate. O sea, tienes que ser un buenazo para poder ver cápsula de Gleason. Entonces imagínense esa situación. Ahora, ahí pudiera haber llegado el ultrasonido FAST, probablemente, pero mucho depende de la gran maldición del ultrasonido, que es el ser operador dependiente. O sea, si te toca un cuate que tenga la adecuada visualización, pues dices, pues sí lo vio. Y que si maneje no, el equipo. Exacto, y si no se te va. Si no se te va, Ahora, exactamente. eso es una de las limitaciones del ultrasonido FAST. Recuerden que lesiones muy altas se pueden llegar a escapar, sobre todo en la vista posterior. Hay quien recomienda, sobre todo los libros de radiología de urgencias, que en la sospecha de una lesión posterior, literal, o voltees al paciente o pongas el transductor lo más posterior que tú puedas para evaluar líquido pues detrás. fue precisamente así cuando la MIS, precisamente ayudando a hacer el estudio, lo ponen de un lado y se dan cuenta que tenía las heridas, sí. En la parte posterior, entre la espalda. Sí, así fue como se dieron cuenta. Y en ese momento, o sea,
pues piensa, llega por su propio pie y eso, dices, no está tan grave, ¿no? Ujú. No, olvídate, en ese momento las enfermeras, como tú dices, o sea, el rol tan ubicado en relación al manejo de este tipo de atención, ya estaban de cada lado un grupo puncionando, vena permeable, métele vía, precisamente el paciente se estaba chocando. Sí, Ujú. pero es que ahí le voy a decir algo. Ese paciente tuvo el detalle de la zona de ventana difícil. Ujú. La zona de ventana difícil, para los que no lo sepan, es la zona que está inmediatamente por debajo del diafragma y entre los órganos. En el caso del lado derecho el hígado, en el caso del lado izquierdo el vaso, porque son zonas donde el líquido se puede ocultar Sí. Ajá. y que es de difícil acceso, pues por la misma curvatura que tenemos de nuestro organismo. También otra cosa que no coopera y lo hace las famosas zonas de difícil acceso es que ahí están los ángulos colónicos. Sí. O sea, el colon se dobla, digo, para los que no sepan de qué nos referimos, el colon se dobla y el mismo movimiento intestinal te puede hacer que no veas una lesión. Totalmente. Entonces, esos son los puntos ciegos para el ultrasonido FAST, que son los que en teoría nosotros tenemos que ver con mayor ¿Sí? velocidad. Ujú. Sí, bueno, hay que utilizar técnicas como precisamente girar al paciente, irse a los espacios intercostales para tratar de visualizar adecuadamente el diafragma, la base pulmonar, el espacio sobre el hígado para ver si no hay líquido, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos para este tipo de estudios para que no se nos escape nada. Bueno, Y también en un momento dado el saber aprender a distinguir la naturaleza de los líquidos. Ah, claro. Porque, por ejemplo, a nivel, si hay algún trauma, por ejemplo, una fractura de pelvis, ¿sí? Ujú. Estamos hablando de un trauma cerrado, fractura de pelvis. Ver esa uretra, en un momento dado ese trayecto uretral, precisamente para la hora de que vas a colocar una sonda a nivel de la vejiga, no vayas a ocasionar mayor lesión y resulta que efectivamente sí había hoy un trauma. doctora, pero es que eso no entra en el FAST. Es que ahí viene el arte de hacer un FAST. Tú lo puedes modificar dependiendo de la situación clínica de tu paciente de urgencia. Ujú. O sea, no crean que el FAST es de, bueno, me dijeron que tengo que ver flancos, me dijeron que tengo que ver fosas, me dijeron que tengo que ver retroperitoneo y vejiga y de ahí no me salgo, no. O sea, hay modificaciones. Sí, claro, y por ejemplo, pues, si ya lo sondearon y ves sangre en la orina, ¿no? Pues también, Dime cómo no vas a revisar ahí. pues sí, o sea, Bueno, aquí yo tengo una pregunta. ¿Ustedes para la valoración de uretra femenina lo hacen endovaginal? Bueno, si puede servir para la valoración, porque dice, bueno, ok, y en el espacio de fondo de saco de Douglas, Sí, es que a ese punto voy. O sea, hay literaturas que dicen que en el caso de sospecha de una lesión cerrada de pelvis femenina con fractura, debes de hacer el endovaginal para detectar líquido en fondo de saco y o ruptura de uretra. Mi pregunta es, ¿ustedes lo llegan a ocupar? pues si tú tienes bueno, yo siempre he sido de esa política. Si yo tengo la herramienta y yo lo puedo utilizar en ese momento y yo tengo ahí sí lo hago, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando empezamos a hablar en este programa estuvimos diciendo que era enfocado al área que estuviese comprometida. claro. Y si la situación me está hablando de un trauma a nivel del hueco pélvico, sí estoy obligada a hacerlo. No, sí, o sea, y yo lo entiendo, yo también lo hago, pero yo voy a este punto, o yo les hago esta pregunta, porque hay gente que dice, no, es que ya no entra dentro del FAS. Dices, bueno, sí, pero tú lo puedes modificar. Claro, y más si es para beneficio de la Ahora, paciente. recordemos que el FAS no nada más tiene un solo protocolo, como ya habíamos platicado, está el ampliado, donde ves vasos pulmonares, donde ves que no hay derrame, donde te ves un poco de corazón, cosa que antes no veías. Ahora, actualmente, para la congestión vascular está el protocolo VEXUS, que te habla de porta, arteria hepática, arteria renal. Ahora, a lo que voy, una situación real, de la vida real. Unas chicas de una selección jugando fútbol y resulta que llegan, se dan el choque, una se choca su cabeza con la mandíbula de la otra.
Ujú. ¿sí? Y entonces obviamente pues la otra quedó privada en plena cancha, ¿no? Ve corriendo y en el protocolo, ¿qué? ¿Solamente esa la que se fracturó la mandíbula? No, los dos. Los dos. Los dos. Porque esa tuvo un traumatismo craneoencefálico. Sí, Los claro. dos porque ahí les va. Hablando en el estricto sentido del trauma, ella tuvo un mecanismo de pulsión. Literal. Los que no sepan qué es un mecanismo de pulsión, es el rebote que hace el encéfalo contra el mismo cráneo. Y eso te puede condicionar microhemorragias Sí, pero a quien atendieron o edema. corriendo fue a la fue que a- se rompió la mandíbula. pero no fue la mandíbula, fue el Macizo, El- el macizo facial. Sí, el malar. Se le Ah, entonces rompió sí tuvo un la- lefor. Sí, la base de la órbita, ¿no? Sí, exactamente. Pero si fue Que- la base de la órbita, no estamos hablando del techo del seno maxilar. Sí, claro. Bueno, sí, Sí. y también depende qué tan atrás le dio Exacto. Así la es. inserción del nervio óptico y la arteria oftálmica. Sí, pues de todos modos la iban a tener que operar porque pues no había... Con el riesgo de la lesión de la grasa orbitaria, la infección Sí, sí, subyacente. Sí, bueno, lo que pasa es que si ustedes vieron el choque, fue un choque fuertísimo, ¿no? De la cabeza contra la cara de la otra jugadora. Pero es real, o sea, a la jugadora a la que se le fracturó el macizo facial, se la llevaron y no había además El protocolo. del protocolo, no había ambulancia, no había camilla, las que llevaron la camilla eran las propias compañeras del equipo. Bueno, todo mal ahí, ¿no? Me queda claro que la doctora Patti sí vio el partido de fútbol. No, y la noticia. Bueno, miren, pero, o sea, independientemente del partido de fútbol, o sea, tú tienes que estar preparado para cualquiera de esas cosas que pasen. No, y el planteamiento era, bueno, ¿y la del cabezazo qué? Sí, No, pues eso hay que meterle en un protocolo, precisamente porque tú lo acabas de decir, por el fenómeno de cizallamiento. ¿Cuántas veces tan solo en un momento dado, cuando hay cierto tipo de violencia intrafamiliar con respecto a los niños, y a la hora solamente de estremecerlo, le puedes provocar un trauma Claro, cráneoencefálico claro. al niño, por lo que tú acabas de decir, por el cizallamiento, porque entre el cerebro y las membranas que cubren el cerebro, que son las meninges, hay venitas. Y esas venitas, Se rompen. a la hora de hacer hacia adelante, hacia atrás, se rompen. Sangran. Ahora, ahí le va. ¿Qué haría yo? Una medición de vaina del nervio óptico por ultrasonido. Totalmente. Y si mide más de 6, pues va para adentro porque tiene edema cerebral. Ujú. Es un dato indirecto de edema cerebral. También se utiliza para el protocolo de emergencias. Sí. Ujú. ¿Vale? Estas van a decir, ay doctor, pero entonces ¿qué? La tomografía. No te va a sustituir a la tomografía, pero te va a indicar que es un dato indirecto de aumento de la presión intracraneana y pues ya con eso ya se ganó la tomografía. Bueno, ya el Y- hecho simple de que sea una urgencia es que tienes que aplicar todos los protocolos necesarios para saber que tu paciente está bien. Y es lo más rápido. Ajá. No, sí, o sea, pero yo les explico esto porque habrá quien diga, doc, pues es que para mí conseguir una tomografía es un auténtico calvario. Claro. Los radiólogos se ponen bien payasos y me dicen, no procede. No, diría, Esas bueno, cosas no pasan con nosotros, ¿eh? Bueno, hay gente que dice eso, pero por ejemplo, hay El- gente el en el primo- México Real que tienes en tu hospital una tomografía y tiene 3 meses que no funciona. Exacto. O el primo de un amigo me dijo que algunos radiólogos lo hacen. Entonces, pues sí, o sea, si no lo tienes, pues un arma para que tú te defiendas es darle un ultrasonido, medirle la vaina del Así nervio es, óptico, ya la así es. hiciste. Ujú. No, realmente el ultrasonido es una herramienta, es un método de imagen muy noble que sabiéndolo utilizar al ser operador dependiente sí te va a arrojar mucha información, pero el saber, ¿qué les decía yo acerca del saber distinguir la naturaleza del tipo de los fluidos? ¿Cuándo estás viendo realmente gas? ¿O cuándo estás viendo la fibrina que te desarrolla, por ejemplo, la ruptura de un embarazo ectópico? Claro. ¿No? De algo que sangró Ujú. y que en un momento dado pierdes, ves las fosas ilíacas y de repente pierdes la relación que hay ahí porque hay una desestructuración. Bueno, ahí yo les voy a decir una cosa, ese es mi particular punto de vista.
podemos ver las lesiones, pero sí hay que corroborarlas. Totalmente. O sea, tú vas a sospechar, pero el que tú sospeches por ultrasonido no te exime que no le pidas la tomografía. No. Ahora, sí, y más si tienes el recurso exactamente. disponible, hay que usarlo. Si lo tienes, pues va, si no, con la sospecha que traes. Pues yo les voy a decir, en mi experiencia, a mí me tocó en un momento dado, así en un festivo, eran como las 10 de la noche y me pasaron a la chava joven del servicio de urgencias de ginecología. Es que me siento mal y como quejumbrosa. Y yo estaba metida haciendo, prácticamente era un FAS, porque estaba revisando y encontré líquido libre en el espacio hepatorrenal. Y dije, caray. Y me voy bajando y efectivamente voy viendo y hazte cuenta que a nivel de lo que era hueco pélvico hay como que pérdida de la anatomía, como que estaba desestructurado y mucho material como ecogénico, ¿no? Que en ese momento voy entendiendo que era sangre, ¿Era lo un que ectópico tenía. roto? Sí. Pero Sí. espérate, la paciente entró al servicio de ultrasonido quejumbrosa y como estuporosa, ¿no? Y quejándose. De repente yo estoy metida haciendo y dejo de escucharla. Cuando yo dejo de escucharla que yo estoy haciendo y volteo a verla, no, Patricia Rafael, el semblante pálido, así como marmórea, o sea, y no contestaba. No, por supuesto, están de acuerdo que en ese momento se me acabó el ultrasonido y a jalar la camilla y a regresarla a urgencias de higiénico porque esa vaina se había roto. Ahí. No, sí pasa, o sea, ¿cuántos pacientes hay que llegan y te duele? Pues tantito. Ajá, y tantito tienes retacado de líquido en la fosa. Sí, y también depende mucho como que el umbral al dolor de la paciente. Sí. No nada más del paciente. Hay pacientes varones que aguantan lo que no tienes. Sí. A mí nunca se me va a olvidar un paciente, un señor de campo, estamos hablando de 60 años, el señor, que lo mandaron por un ultrasonido de fosa ilíaca derecha, por la sospecha de apéndice, porque encontraron leucos elevados y encontraron pandemia. Entonces le digo al señor, oiga, ¿y le duele? Me dolió, doctor. Me dolió muchísimo el sábado, pues esto era un lunes. Pero ya el domingo ya me dejó de doler. Sí me duele tantito cuando me lo aprietan. No, pues le revisas y dices, Madre Santísima. Tiene un plastrón, ¿no? Sí, o sea, es que... Pero así, o sea, una cosa del tamaño de toda la fosa ilíaca. Sí, en la historia clínica, o sea, lo que es la evolución de un proceso de inflamación del apéndice, llegará un momento donde va evolucionando el proceso inflamatorio a tal grado de que el dolor aumenta junto con el proceso inflamatorio, pero si se perfora ese apéndice, es como si fuera un efecto de una olla express. Y entonces... sale la presión y ya. Y se quita el dolor. Ahora, a él se le quitaba el dolor, pero lo mandaron porque empezó con fiebres. Pues es que estamos hablando de que el contenido del interior de esa parte del intestino estaba libre en cavidad. Y el organismo tiene mecanismos. Cuando hay una perforación, tiene como a sellar, que es cuando la doctora Patti hace la mención de que se emplastrona. Es precisamente que el organismo sella para que efectivamente... contiene. Exacto, ¿no? Contenga la salida de ese material que es altamente infeccioso. E irritante para las membranas, ¿no? Que rodean al intestino y por eso se genera un abdomen agudo. Así. Entonces, el hecho de que se rompa cualquier víscera hueca dentro del abdomen te genera un abdomen agudo. Es una urgencia médica y pues ahí sí. Sí, o sea, para eso está todo el tema que platicamos ya del FAS. Que se tiene que hacer rápido, sí, que se tiene que hacer bien capacitado, sí. Ya platicamos un poquito de qué es lo que nosotros valoramos, vemos y hacemos. ¿Cuál les gusta agarrar? Con el que ustedes se sientan más cómodos. Oye, o sea, si tú te sientes cómodo haciendo el simple, pues va el simple. Si tú puedes hacer el ampliado, haz el ampliado. Sí, bueno, cambiando de tema. Y en esta ocasión, ¿qué noticias nos traes? Bueno, les voy a decir algo que les va a dar cierta alegría. A mí en lo particular me da alegría cómo aumenta nuestra tecnología para el tratamiento,
La FDA autorizó el uso de las ondas de microablación por ultrasonido como un sustituto a la cirugía en el caso del carcinoma tiroideo. Ah, mira. Pero entonces, ¿cuántas agujitas voy a poder meter en ese espacio de un lóbulo tiroideo para un nódulo que le quiero yo aplicar microablación? En teoría hasta 3. En teoría. Pero dependerá también del tamaño del tumor, me imagino. Exactamente. Sí, porque ha de ser, o sea, de por sí la glándula tiroides es un No, área pero pequeñita. pero a veces llega a Sí. desarrollar Bueno, cuando unos hablamos tumores. de los O sea, muy grandes, ¿no? El problema del cáncer papilar es el desarrollo tan tremebundo que puede llegar a tener. Pues sí, sí. Exacto, y ahí no habrá tanto problema, pero mira cómo avanza la tecnología, que ya se desarrolló el material necesario con la suficiente delicadeza para que efectivamente puedas. Bueno, y aparte Hablas- de eso, hacer ablación. el equipo que tiene la frecuencia ultrasónica para hacerlo rápido y bien. Ajá, sin que quemes lo de alrededor o sin que enfríes. ¿Cuál Bueno, será? es que acuérdense que eso... bueno, si vas a usar... Es que ahí hay crioablación Ablación. y hay ablación por microondas. Ahí hay, Lo exacto. que la FDA autorizó es la ablación por microondas. Microablación. Sí, la microablación. No es que la crio no funcione. Sí funciona. El gran detalle es que requieres un poquito más de equipo. Ujú. Entonces la FDA está pues como que analizando Bueno, en la sus inicios seguridad. así empezaron. Primero, Sí. los procesos de ablación empezaron con microablación. Ahora, recordamos que en esta década ha sido el gran boom de la ablación. ¿Por qué? Porque hablamos tiroides, hablamos de ganglios, hablamos de lesiones musculoesqueléticas, hablamos también de lesiones mamarias. Ajá. Y bueno, el término Bueno, próstata también, perdón. Próstata. Ajá, sí. próstata. microablación, efectivamente estamos hablando de que genera ondas eléctricas. Sí. Sí, O sea, estás como cosiendo el tejido. Literal. sí cosiendo. así en el término más práctico, Ajá. le metes un cauterio. Sí. Digo, para que los que no son duchos en medicina, que nos están viendo, sepan de lo que estamos hablando, porque dicen ablación, ¿y eso qué es, no? Así es. Ahora, ¿qué ventajas tiene la Y mi ablación? tiroides, que está chiquita. Es que O sea, esa es una de las ventajas, que no importa el tamaño del lóbulo tiroideo. Recordemos que los pacientes ancianos, la tiroides es hipotrofia. Sí. Entonces, lo que te dicen ellos es que con la microablación, pues aunque tengas la tiroides más pequeña, pues la agujita entra y te hace la chamba. No, ¿Y qué pasa? Rafael, Pati, yo les voy a decir una cosa. Y un paciente tiroideo que ya lleva años y llega a la edad adulta y eso, qué difícil ver esa glándula tiroides y todavía dentro de toda esa ecogenicidad heterogénea que tiene, detectarle un nódulo. Sí. Sí, y bueno, y aparte el movimiento que tienen los grandes vasos, el movimiento que tiene la respiración, el movimiento que tiene la deglución, porque aunque le digas a la señora aguántele tantito, pues Sí, lo va a hacer. no. Sí, para mí a lo mejor el reto implicaría también el hecho de las tiroides que están dentro del tórax, ¿no? Porque Ah, cómo sí. accedes a Es que ahí le va con tomografía. Ah. Ahí sí de plano. Ahí el proceso es con tomografía. Mm. Así como haces una biopsia guiada por tomo, Ujú. donde haces el corte, metes la aguja, checas que estés en el área, lo puedes hacer también Sí, ahí. porque digo, lo ideal es que tu paciente tenga su tiroides en su lugar, ¿no? No, claro. Pero claro. si Bueno, no sucede sí. así, Sí, y aparte ahí le va el otro detalle. o cuellos cortos. Sí, en cuellos cortos también funciona muy bien. Ahí lo que te dicen es que si no la puedes hacer por ultrasonido, te vayas a la cuestión de la tomografía por la accesibilidad. ¿Sale? No, tú nos contaste que una vez tuviste un caso donde literal la exploración la hiciste con el paciente sentado, ¿no? Ah, por supuesto, sí, en pacientes en donde el cuello es muy corto, bueno, mi recomendación, porque ya lo he vivido, es eso, que sienten al paciente, no traten de hacer el ultrasonido con el paciente acostado porque no la van a poder ver. Lección Entonces, para los residentes. Chicos, el que les dijo que el ultrasonido no es un estudio dinámico, les dijo una mentira. Sí, es completamente dinámico. Uno Ujú. tiene que modificar la posición del paciente para poder acceder a ciertas áreas, ¿no? A mí, en pacientes con cuello corto o que tienen el tórax muy prominente, muy grueso,
es preferible que el paciente esté sentado con la cabeza hacia atrás y uno pueda explorar libremente la tiroides, ¿no? Ahora, ya Sí. nada más para terminar la noticia, porque ustedes me dicen, bueno, ajá, ¿y qué onda con lo de la cirugía? ¿Te quedas disfónico? ¿Le das al nervio laringio recurrente? ¿Qué pasa? Fíjense que no. La probabilidad de que con la microablación tú le des a las cuerdas vocales o le des al nervio laringio recurrente, que es una de las complicaciones que ocurren más en la cirugía, para disfonía permanente por lesión a las cuerdas vocales, solamente les pasa en el 1%. Y para los que tienen lesión de laringio recurrente, solamente es el 0.7%, porque como lo guías con imagen te permite evaluar todo ese tipo de situaciones. Está muy bien. Y bueno, yo me imagino que no todos los residentes son muy duchos en ver las estructuras del cuello, pero ya que aprenden a visualizarlo, es muy bonito ver las cuerdas vocales, ¿no? También Sí. Totalmente. poderlas totalmente. valorar, decirle al paciente, a ver, diga, Ajá. y Y cómo abren y cómo cierran. Exactamente. Claro. Ahora, esto lo hace un radiólogo intervencionista. ujú. Sí lo tiene que hacer el radiólogo intervencionista porque, bueno, él tiene como que más capacitación para este tipo de cosas, ¿va? Bueno, antes que se nos olvide, saludos, estimados fuguitos, por favor síganos en redes sociales. Fuguitos. Sí. O sea, es de cariño. Sí, no, sí. Es de cariño, son fuguitos. Mejor fuguitos y no radiados, ¿verdad? Depende. Radiaditos. 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 Por favor, en redes sociales estamos a su disposición. Hagan uso de ellas. Escuchamos ahí sus sugerencias, odios, hates, alegrías, manitas y agregados que ustedes quieran ponernos. Ahí estamos para servirles. Ya saben que cualquier duda la tratamos de responder. Esperamos que nos sigan en las redes, como dice Rafa. Y no se olviden que la radiología es una de las áreas más bellas de la medicina. Y la doctora Nidia les va a recordar el día que sale el programa. Bueno, este fue un programa más de radiación de fugas. Estamos con ustedes todos los días. Miércoles. Miércoles, ombliguito de semana. Sí, y bueno, siempre tratando de llevarles temas de su interés y lo más importante, Pati y Rafa, pues donde podamos compartirles parte del conocimiento de lo que nos gusta y en lo que siempre pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y hablando que nos gusta, ya va a venir La Casa del Dragón, temporada 2. Sí. Ya estoy contando junio. Ándele, no, ya somos 2. Pues ojalá que les sea útil, que nos hagan preguntas y gracias por observarnos, por leernos y por estar con nosotros. Un placer que nos hayan acompañado a este programa más de Radiación de Fuga. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Mañana es un buen día para diagnosticar. Radiación de fuga.